Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Bárbara, Virginia y Ismael. Y bueno, nos han pedido que hablemos de Twitter. No sé muy bien por dónde conducirlo. Estamos todos un poco perdidos. Twitter es lo de los caracteres, esto, ¿no? Que son pocos y eso. Bueno, lo primero que destaca aquí es nuestra escasa juventud, ¿no? Somos gente muy... Ellas son guapas, pero claro, no somos veinteañeros, ninguno. Somos jóvenes y tal, pero en una medida. Los cuatro llevamos, bueno, vosotros que sois los que tenéis que opinar, llevamos un montón de tiempo en Twitter. Antes hablábamos, Bárbara lleva como 6 años, ¿no? 2007, antes de que existiera Twitter, Bárbara ya se había metido. Virginia, desde 2008 me ha dicho. Y tú, Ismael, parecido, ¿no? Yo recuerdo cuando entré yo, ya estabas tú y yo entré en 2008. Yo es que no me abrí mi cuenta, yo me la abrieron, con lo cual no te sé decir. Lo primero os iba a preguntar... Me la abrió un troll, de hecho. ¿Te la abrió un troll? Eso es cierto. Qué grandes son, te ayudan a crecer. Bueno, lo primero, no solo el año cuando os abristeis cuenta, sino por qué. ¿Quién os llevó a abriros Twitter? Que todo es como... A mí me enseñó la primera vez en el sexo. Bueno, no vamos a hablar ahora del sexo porque justo Ismael y yo somos vírgenes, pero... ¿Quién nos abrió cuenta o quién nos abrió la vida para saber que teníais que estar, ¿no? Pues a mí un troll, no es broma. Y yo trabajaba en Microsoft y tenía un troll amigable. Se metía mucho conmigo, en plan, Telendro es un SEO troll que no se sabe quién es, que puede ser Antonio Domingo, bueno, no, porque tiene que saber de eso, no sabía, pero estaba en Estados Unidos y de repente me empezó a chatear por Messenger y me dijo, bueno, ya estás en Twitter, ¿no? Porque yo decía, no, Twitter es una mierda, eso no hay quien lo entienda, no sé si os ha pasado, que la primera vez que abres Twitter no entiendes nada, ¿no? La segunda tampoco, la tercera tampoco, luego le vas cogiendo cariño, como un hijo tonto, y pues al final te acostumbras, pero yo no tenía ni idea. Y me dice, bueno, ¿qué? ¿Ya te has abierto Twitter? Y yo, no me he abierto Twitter. Y dice, sí que te has abierto Twitter. Digo, que no me he abierto Twitter. Que sí, que te has abierto Twitter. Y nada, me dio por poner mi nombre en Twitter y sí estaba en Twitter. Y lo bueno es que me añadió 100 amigos de golpe, con lo cual ya empecé con más 100. ¿Sabes? Estuve añadiendo amigos y tal, y al final me dio la password. Y ya que estaba creado, pues me puse. Qué gracioso, ¿y te lo dio? Sí, gratis. Era un troll cariñoso entonces. Era un troll cariñoso, sí. O sea, que nadie te convenció de estar en Twitter. No, pero el problema es que ahora que se ha puesto de moda la aplicación de mi primer tweet, pues yo no sé ni qué puse, pero es una chorrada de esta, bueno, como todos, tampoco es que hayas dicho grandes cosas después, ¿no? No, una vez que retuiteó Risto Mejide. ¿Y tú, Virginia, me contabas? Sí, pues yo creo que la tengo abierta desde el año 2008, que fue el año en el que me hicieron responsable de la web de 20 minutos, de 20minutos.es. Y bueno, yo entré en esa redacción online sin saber mucho de internet, bueno, sabiendo nada de internet más bien, y entonces pues pasados unos meses decidí hacerme todo lo que había. O sea, todo lo que había en aquel momento yo completo, efectivamente, ¿no? Porque sí que me interesaba mucho tener un poco el control de lo que se decía de nosotros, ¿no? Y me preocupaba mucho en todo el proceso que yo había puesto en marcha ver qué cosas llegaban a los ciudadanos y qué cosas no llegaban en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, me abrí una cuenta de Twitter, fui la primera persona de la redacción en tener una cuenta de Twitter, o sea, mi cuenta de Twitter es previa a la cuenta corporativa de 20 minutos, y de hecho cuando le empecé a dar un uso más profesional, porque los primeros meses pues un poco en la línea de lo que dices, ¿no? Intentando enterarme un poco de qué iba aquello, para qué servía exactamente y cómo hacerlo funcionar, y sobre todo que no era la avalancha de gente que hay ahora, ¿no? O sea, ahora es realmente fácil encontrar cosas interesantes, ¿no? Pero entonces tampoco había tanta gente en Twitter, ¿no? Y de hecho, ayer lo hablaba con un compañero que el primer uso profesional y útil que le di a mi cuenta fue para utilizar una foto de un atentado de ETA, en que había subido una usuaria con un atentado, creo recordar que fue en San Sebastián. Entonces yo me puse a rastrear la red en aquel momento, la red de Twitter, y encontré que una chica había subido una foto del momento de la explosión, ¿no? Llamé a Pablo Fernández, que era una persona que trabajaba con nosotros entonces, que ahora está en la SER, que sí que tenía un poco más de redes que yo y que el resto, y le dije, oye, ¿cómo hacemos para saber si esto es verdad? O sea, porque parece que lo es, pero no lo sabíamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues pedimos permiso a esa usuaria, a través de distintas herramientas intentamos verificar, porque la usuaria no nos respondía, que la foto, o sea, que la perspectiva de la foto coincidía con una cosa que veíamos en un Google Maps, o sea, con el satélite del Google Maps, y publicamos esa foto, ¿no? Y fue un momento bastante polémico,
porque varios medios de comunicación, uno en concreto, medio de pago en papel, cogió esa foto y la firmó con su firma corporativa en su portada, ¿no? Claro. Y efectivamente, pero yo creo que es una de las primeras polémicas en torno a esto que recuerdo, no tanto la no atribución de una foto o el mal uso o el uso indebido de una foto, como el utilizar una foto en una información de última hora muy relevante, haciendo un mal uso de las redes sociales, ¿no? Entonces fue bastante polémico. Yo estaba en ABC y en ABC.es y fue Javier Duro, un compañero que estuvo durante mucho tiempo allí trabajando. Sevillano, el que, bueno, pues íbamos a poner en marcha las cuentas de la redacción y demás, y antes de ponerlas y antes de incluso de montar la comunidad de blogs y demás, empezamos a ver lo que era Twitter y tal, y él me incitó de alguna manera a que me creara la cuenta y tal, y fue así, realmente, como llegué a Twitter. Muy bien, pues ya hemos visto lo que es Twitter, ¿no? Cuando queréis nos levantamos. Isma, que querías hablar antes, ¿no? No, te iba a decir, yo no me acuerdo, el primer favorito sí que me acuerdo cuál fue, y era, como decía Virginia, era una época en la que no sabíamos para qué servía Twitter, y las conversaciones eran de esta banalidad, ¿no? Yo vi a Enrique Dans, que fue uno de los primeros que seguí, que ponía, esperando al técnico de la lavadora, y dije, esto lo tengo que marcar porque algún día lo podré encontrar en una charla, y entonces lo marqué todo favorito. Sí, porque luego, claro, quiero decir, luego no nos acordamos de esas cosas, pero yo ahora eso lo recuerdo. Pues le ha dado buen resultado, porque no ha vuelto a decir nada del tema. Entraba mucho también de cortando un platito de jamón y tal. Era la época en la que todos, como lo que hacemos ahora con Instagram, lo hacíamos en Twitter, ¿no? Cortándome un platito de jamón, tal, ahora ha pasado a Instagram. Era un poco así. Decía Virginia que éramos muy pocos, es verdad. Al principio éramos muy pocos y el patio, que llamábamos patio en broma y tal, se convirtió en ciudad, y ahora a mí me da la sensación, no sé si, claro, nuestra visión es sesgada o no, pero de que cada vez es más difícil ver lo que publica la gente. Seguimos a muchísima gente, más de la que debemos, pero te sientes comprometido con no sé quién, cada vez más sigues a gente por un poco por afinidad o por devolverle el seguimiento, porque te relacionas con ellos y tal y cual, y tu vida, tu timeline va siendo tan grande que al final se te pierde lo importante, ¿no? Es complicado, las listas no las utiliza nadie, ¿no? Hemos pasado de que ¿sí? ¿Sí las utilizas? Sí, menos de lo que debiera. Ahí tenéis a la persona que utiliza las listas. Un aplauso. Sí, o sea, a ver, es un esfuerzo, no, es verdad, pero o sea, es un esfuerzo ordenarlas, organizarlas, o sea, sobre todo cuando no las has hecho desde el principio y tienes que empezar a hacerlo de cero, ¿no? Pero a mí sí que me parecen muy útiles, o sea, y hombre, generalmente no entro en Twitter y miro mis listas, generalmente entro y miro mi timeline en general, ¿no? Pero sí que al final del día sí que le echo un ojo a 3 o 4 listas que sé que tienen cosas que a mí me pueden interesar, y todos los días le echo un ojo rápido y saco lo que... Eso también tiene una cosa bonita, ¿no? Que sea este mogollón de gente, ¿no? Y es que estás un poco en manos de la sorpresa, digamos, ¿no? O sea, de repente te encuentras con alguien y dices, jolín, si hacía un siglo que no le veía, ¿no? O sea, y mira qué cosas dice que molan todavía, ¿no? O sea, que tiene esa cosa graciosa. Qué bueno. No, pero lo que se ha perdido son los retweets, creo yo, ¿no? La gente ahora solo favoritea, ¿no? Sí, hemos pasado a usar favoritos que hace 3 o 4 años a lo mejor no se utilizaba, casi nadie lo utilizaba, y ahora ya, por no molestar con retweets... No es por no molestar, el favorito es como, te he leído, me ha gustado, pero sí, no te he retweetado porque no te lo mereces. Ahí mola, pero no tanto como para retuitear. O sea, ahora mismo un retweet... Esfuérzate, ¿no? Sí, favoritos es esfuérzate. A mí me lo enseñó Jaime Estevez, yo no sabía que la muchachada lo usaba para eso, ¿no? Necesita mejorar. Jaime, pero ¿por qué la gente te pone favorito? No sé, en plan, llegando ahorita en Twitter, favorito, yo decía, pero esto, ¿para qué sirve, no? Y me dijo Jaime, que tampoco es 20añero, ¿no? Me dijo, no, es que esto lo hacen como para... Hemos llegado, o sea, te hemos leído, me ha gustado, pero no tanto como para retuitearlo, ¿no? Antes retuiteábamos... Fíjate que yo entendía el favorito como los favoritos de antaño, ¿vale? De que utilizábamos la lista de favoritos, sí, para recordar que te interesa, sí, un tema. La lavadora de Enrique Dans. Sí, cuando Enrique Dans y yo creamos internet, me acuerdo. Y no, de repente te das cuenta de que no, que la gente hace favoritos a ese tipo de mensajes, llegando a tal sitio. Es como los toques de Facebook antiguos, ¿no? Como, que estoy aquí, ¿no? Y luego lo que tú decías de las listas, yo no uso listas ni nada que se le parezca, porque aprendí una teoría en Microsoft que es la de la mierda flota, ¿no? Y siempre te gustan más las tontas. Sí, no, en general. Más fáciles. Pero al final, no sé si os pasa cuando tenéis, bueno, a Virginia seguro que le pasa, cuando tienes 1000 emails pendientes de lectura, que porque te copian en todo, aunque sea solo para decir sí, ok, voy, no, vuelvo, tal, y dices,
Dios, no me copiéis, ¿no? Al final hay veces que es mejor coger todos y borrarlos. Y si es algo importante, volverá. Pues eso pasa en Twitter. Tú al final no lees a todo el mundo, pero te enteras, con que mires media hora o 10 minutos el timeline, las cosas realmente importantes te enteras. Lo que no te enteras es si Calvo con barba va en el AVE o no va en el AVE, o si Pablo Herreros ha llegado al taxi o no. Pero de las cosas importantes, de hecho, yo ahora venía en el taxi y he leído una noticia, no sé si la habéis visto, que la agencia EFE ha confirmado, han publicado esta mañana que ha caído un avión en el mar y... No sé, casi se nos va Virginia de la tertulia. Por eso, que al final, un poco uniéndolo con la credibilidad que decías de cómo se confirma una noticia así, ¿no? Pues también creo que es un problema que ahora parece que visto en Twitter es el visto en televisión, ¿no? Algo sale en Twitter y es que hay que creérnoslo. Bueno, vosotros que sois periodistas, yo decidí ganar dinero y es una opinión formada, supongo. Primera puñalada de la tarde. Yo era vocacional también, pero al final la vena de empresa me pudo... A ver, o sea, esto da para mucho más que media hora de un medio, no sé si era del Mundo o del País, no recuerdo ahora de quién era, ¿no? Me ha llegado una alerta por SMS, ese sistema tan digital y tan moderno. Y entonces, claro, inmediatamente he llamado a la redacción, ¿no? Para que me dijeran qué había pasado. Al hablar con la redacción me han dicho, lo están desmintiendo en este momento. Entonces yo ya me he metido en Twitter y empezaba a buscar. No me ha dado tiempo porque estábamos subiendo y tal, ¿no? Pero alguien por Twitter sí que me ha enviado el tweet, efectivamente, del 112 de Canarias, que lo he retuiteado hace un rato, pues diciendo eso, ¿no? O sea, que se había caído el avión y tal y cual, ¿no? En cuanto los medios han empezado a llamar, AENA lo ha desmentido, ¿vale? O sea, esa ha sido la secuencia, creo, si no me han informado mal, ¿vale? Que estaba aquí un poco en trance, ¿no? Pero eso es un error de los medios. Alguien me decía por Twitter, bueno, ¿y qué fue de aquello de contrastarlo con dos fuentes? Vamos a ver, o sea, contrastarlo con dos fuentes, o sea, está muy bien cuando a ti te dan el soplo de que el ministro, yo qué sé, se ha gastado 100 millones de dinero público en comprarse... ¿Cómo va a pasar una cosa así, hombre? ¿En qué país te crees que vivimos? O sea, por favor, con las políticas que tenemos. Eso lo tienes que verificar, o sea, tienes que tener al menos no dos fuentes, tres fuentes que te lo confirmen. Ahora, ¿se ha caído un barco? O sea, ¿se ha estrellado un barco? ¿O se ha caído un avión? Hombre, te lo tendrá que confirmar gente, pero si te lo está diciendo el 112, no es como si te lo estuviera diciendo el señor que está pasando por la calle. ¿Qué ha pasado? ¿Le habrán dado el móvil con Twitter a Paquirrín a lo mejor? ¿O? Pues es posible, no lo sé. Han tuiteado eso, ¿no? Han tuiteado ellos eso, ¿no? Desde el 112 de Canarias. Eso parece, insisto que ha sido esto hace 20 minutos y me ha pillado aquí en todo el mogollón. Les han robado las claves, que es lo que siempre pasa, ¿no? Puede ser también. Cuando algo se tuitea. Puede ser. Erróneamente. Hombre, que a veces pasa. Claro. Bueno. ¿Qué más hablamos? ¿Queréis hablar de periodismo? De periodismo y Twitter, no sé si... Bueno, yo no sé, igual Bárbara tiene algo más que decir. Yo sí que hay una cosa que creo que es un cambio con respecto a hace unos años, por lo menos en lo que a los periodistas nos toca, ¿no? Lo he comentado ya alguna que otra vez, ¿no? Pero es como nos hemos convertido de alguna manera en desmentidores de bulos, en los desmentidores oficiales de los bulos, ¿no? Tiene una cierta gracia y es una paradoja, ¿no? Porque nos ponen verdes a los medios, nuestra falta de credibilidad, pero luego cuando tiene que ser el medio de comunicación mentiroso y vendido y no sé qué, el que diga esto no es verdad para que todo el mundo se crea que no es verdad, ¿no? O sea, ahí hay un cierto bucle extraño, ¿no? Pero sí que nos está pasando, o sea, que cada vez circulan más bulos por Twitter y tú te ves en la obligación, con tu responsabilidad social, digamos, de verificar eso, verificar si es cierto o no es cierto, y cuando no es cierto, decir que no es cierto, aunque tú ni siquiera lo hayas publicado, ¿no? Entonces eso nos multiplica el trabajo por unas cuantas veces y no estamos precisamente en condiciones de tener mucho más trabajo con redacciones cada vez más pequeñas. Pequeño problema. Es que es complicado, pero efectivamente hay tantas dinámicas perversas que se cruzan hoy con la actualidad gracias a estas redes. Es el ser el primero en dar la noticia, seas o no seas un medio de comunicación. Yo soy el guay, el que van a retuitear, ¿no? Hablando de los retuiteos, soy el que va a dar la noticia para que todos los demás tengan retweets, y es el ego searching, el ego intentar que tenga muchos seguidores, muchos retweets y tal, y al final todo eso se cruza, como cuando hablas mal de Apple, ¿no? Porque hablar mal de Apple mola porque sabes que tienes visitas, por decir un ejemplo fácil, ¿no? Hay un montón de dinámicas de esas que quizá ensucian la información que se da por Twitter y ensucian el periodismo y nos confunden más a todos, ¿no?
Sí, porque de alguna manera, o sea, a ver, yo una de las cosas que más me gustan de Internet y de las redes sociales es que nos pone a los periodistas y a los medios muy en un plano prácticamente igual con el de los lectores, ¿no? Y creo que eso es absolutamente necesario y que lo ha sido hace muchos años, o sea, pero afortunadamente ahora lo tenemos y es una realidad, ¿no? Pero este cara a cara, o sea, a ver, estamos en un proceso todavía, es que esto va a durar años, o sea, quiero decir, nos tenemos que acostumbrar y que habituar a trabajar de una cierta manera y a convivir con unas situaciones que son nuevas, ¿no? Pero el hecho de que estos usuarios y de que estos lectores estén ahí en ese cara a cara muchas veces les hace sentirse, efectivamente, o ponerse en ese papel del periodista, ¿no? Y poner en duda de manera sistemática lo que tú estás contando o lo que tú estás diciendo, que obviamente cuando tú publicas un tuit no vas a ir contando detrás todo lo que has hecho para conseguir verificar la información que estás publicando, porque es nuestro trabajo, o sea, no podemos ir haciendo eso, ¿no? Al margen de que haya gente que lo haga mejor o peor, ¿vale? Pero sí que se da la circunstancia, yo lo comentaba antes en la comida, de eso, de desmentir en un momento dado una barbaridad, como lo del incendio aquel de Valencia, que se dijo que estaba llegando a la central nuclear de Cofrentes, y cuando verificas que eso no es así, que de momento llegar no está llegando, o sea, no se sabe si mañana va a llegar, si pasado va a llegar, pero en ese momento preciso no estaba llegando, ¿no? Lo cuentas y entonces te llaman manipulador, vendido, te ha comprado la Generalitat y no sé qué, ¿no? Y tú estás haciendo eso porque crees que es una información que puede generar una alarma social y te ves en la obligación de desmentirla, ¿no? Y cuando te encuentras con esta respuesta, realmente a mí lo que me da que pensar es que hay gente que solo lee lo que quiere leer, o sea, o lo que quiere que le cuenten, que eso pasa mucho en Twitter, con los seguidores y demás. Es interesante porque Twitter nos enriquece, yo creo que todos hemos aprendido muchísimo de Twitter y todos nos ha ayudado a ser humildes y a saber que en la red siempre hay alguien que sabe mucho más que tú de cualquier tema del que hables, ¿no? Pero es verdad que hay una pobreza en el sentido de que es blanco o negro, decía Iñaki Gabilondo, un tipo al que yo personalmente admiro, que él es un amante de los grises, ¿no? De los matices. A mí me parece lo mismo, me da pena que los 140 caracteres, y no son los caracteres, sino que es la inmediatez, la rapidez, el voy a leer en diagonal, quizá esté haciendo que la información sea conmigo o contra mí, ¿no? ¿Verdad o no? Bueno, pues es que no cabe el matiz quizá en tan poco espacio. A mí me sigue llamando la atención, con respecto a lo que comentaba antes Virginia, que muchos medios y muchos periodistas siguen sin pedir disculpas cuando se equivocan. A mí me suele, después de tantos años, cuando en eso, o sea, que se han cometido fallos bastante gordos, o sea, no sé por qué nos cuesta tanto pedir perdón o pedir disculpas cuando se da una información que no es correcta, que no es verídica, o cuando me resulta curioso, después de tantos años de haber, desde que esto ocurriera hace unos años puede hasta entenderse, ¿no? Pero ahora pues todavía siguen quedándose remolones a la hora de pedir disculpas, oye, que nos hemos equivocado en esta información, en este dato. Es curioso porque en las empresas pasa lo contrario. Las empresas tienen miedo a decir cosas en Twitter por si se equivocan, tener que estar pidiendo perdón, y hay una paranoia de, ostras, que he cobrado 0,50 céntimos de comisión a un usuario de más, tengo que pedir perdón inmediatamente por Twitter y tal, y es como, bueno, tampoco hace falta contarlo todo, ¿no? No sé. Y al hilo de lo que decía Pablo, no sé si os pasa a vosotros, pero yo creo que tenemos un déficit de atención, o que Twitter nos ha hecho que no aguantemos conversaciones de más de medio minuto. A mí me pasa, o sea, yo cuando estoy en una reunión digo, vale, pero dímelo en un tuit, o sea, no me estés contando que se ha caído el servidor porque la conexión HTML del proxy, del gateway, de no sé qué, o sea... Lo tuyo se puede tratar, Isma, yo creo que hay gente buena, seguro que hay buenos profesionales, es un par de terapias rápidamente. No, a ti no te pasa, no te aburres. Me decía Pepe Perdomo, que no está aquí, @Perdomo, un tipo fantástico y muy culto, dice, tío, no sé qué me pasa últimamente, que me pongo a leer un libro que me encanta leer y no lo puedo soportar, cada 20 minutos tengo que volver a ver qué dicen en Twitter y tal y cual. Pues sí, estamos fragmentando la mente, quizás, ¿os parece? Sí. Isma concretamente no necesita fragmentarla, pero que sí. Al decir mis tonterías, o sea, en 140 conexiones me sobra. Gente lista como vosotras, sí. No, pero sí que es cierto, ¿eh? O sea, a ver, yo no sé si es fruto de Twitter o de la edad, que también es posible, pero yo, según quién se me acerque a decirme qué cosas, o sea, que ya sé cuál es el tiempo aproximado que va a tardar, o sea, también es, no, mira, así, o sea, no digo en un tuit,
Pero vamos, más sí, pero al final el multitarea, o sea, y el estar haciendo 24 cosas al mismo tiempo, que es de alguna forma a lo que nos está llevando bueno, la lectura de información a través de internet, el consumo a través de redes sociales, que estás picoteando de manera permanente por todos sitios, ¿no? Es una fragmentación de la atención que, bueno, no lo sé, o sea, a mí me da miedo por mis hijos, o sea, porque yo soy consciente de que esto está pasando, ¿no? Y de que a mí me pasa. Entonces yo puedo hacer el ejercicio de decir, no, mira, es que ahora vas a apagar el teléfono y te vas a poner a leer 1 hora, o sea, o lo que sea, o lo que yo considere, ¿no? Pero claro, los niños que están bebiendo todo esto casi antes de aprender a leer, a mí me da un poco de vértigo, ¿no? O sea, pensar que realmente no vamos a ser capaces de centrar la atención, porque es que es muy importante. O sea, es que al final de mensajes cortos es muy complicado aprender, o sea, es muy superficial la lectura. Pero en muchos medios online también te ponen, este artículo tiene 600 palabras, tiempo estimado de lectura 3 minutos y medio, que parece que te cronometras, ¿sabes? Estás jodido porque dices, como no lo lean 3 minutos y medio, soy tonto, ¿sabes? Entonces, no sé, ya desde los propios medios a veces como que te dicen lo que va a tardar, o sea, yo no me imagino hace 10 años leer un dominical y estar diciendo, a ver si tardo, a ver cómo va Manuel Viceno, y si ha escrito rápido, o sea, que, no sé, ahora es como ya desde que entras en un... algunos, no todos. Bueno, sí, los que no tienen criterio. O sea, que estamos... Entonces, ¿quedamos en que estamos en la cultura de la superficialidad o qué? Yo creo que o sea, es una paradoja, ¿no? Claro, pero Cuanto ojo, más acceso sí, tienes a la pero información, cuidado porque esto es algo que a mí también me preocupa, porque siempre se equipara Internet, lo superficial, lo rápido, lo no profundo, lo no interpretativo, lo tal. Pero... Y luego el papel, el medio... Por fin una pelea entre mujeres, estaba deseando. Mira, A ver, sangre, no solo humor. ¿Sabes qué pasa? Que con internet podemos medir. Y tú lo sabes mejor que nadie. Claro, o sea, pero cuando se leía el papel no se podía medir. O sea, quién terminaba de leer un artículo. Pero vamos, España... pues yo creo, da igual, o sea... Es bueno para los buenos, ¿no? No. Meritocracia es... Es bueno o es malo, porque Antonio yo le Lucas. meto en Confidencial, que era uno de mis periódicos de referencia, y como internet se puede medir, los artículos destacados ahora son 10 claves para sacar tus abdominales en verano, cómo ligar con la chica de tus sueños. Las tetas del Zapataki. Vamos a la superficialidad, Al ¿verdad? final, como todo se puede medir, se produce una paradoja estadística ahí que acabas leyendo lo que nos gusta a todos, pero que no queremos reconocer en público. Os voy a contar una anécdota que viví yo una vez, por esto de medir o no medir. Cuando estábamos en la transición, bueno, la transición todavía está... Estabais en la transición, ¿no? Estábamos y están todavía, ¿no? Pero cuando teníamos que volcar los contenidos de papel a la web, venía no voy a decir el nombre porque me da un poco, además murió, murió ya y ya me da un poco, pero uno de los grandes de ABC, de las grandes plumas de ABC, vino un día a la web, ¡hombre! ¿Cómo puede ser que no esté mi columna? Muy tal. Claro, cuando nosotros leíamos, ¿quién lo leía? Se nos caía, ¿cómo se dice este refrán? Que siempre los confundimos. El alma a los pies. O en los palos del Los palos del songajo. Más refranes, no por mucho madrugar amaneces con tu hermano. Fue a buscar trabajo y le comieron lo de abajo. Ah, no. Y yo decía, Pablo, ¿cómo le digo yo a esta eminencia? Porque claro, en aquella época nos decían estos raros de internet que se creían que arreglábamos, que éramos informáticos, ¿no? Que éramos... ¿Cómo le digo yo a esta eminencia del periodismo, de tal, que su columna se ha leído lo que se ha leído? Pero, o sea, a ver, yo creo que el tema de las mediciones es una dictadura, ¿vale? O sea, es una dictadura para... De la página vista, ¿no? Para los medios y luego al final para los propios usuarios, ¿no? Porque yo creo que al final lo que lleva es a una uniformidad tremendamente triste del contenido en todos los medios, o sea, es muy triste, ¿no? Pero dentro de eso se pueden hacer muchas cosas, o sea, nosotros en 20 minutos tenemos comprobado que tenemos artículos de esos largos que yo hay veces que lo miro así un poco de refilón y digo, ¿quién se lee esto? Bueno, pues hay gente que se lo lee, no sé si llegan hasta el final o no, o sea, porque es que me da un poco igual, pero están entre los más vistos, ¿no? O sea, bueno, pues no sé lo que se habrán leído, o a lo mejor yo lo hago mucho, o sea, yo no tengo tiempo a lo mejor a lo largo del día para leerme
un artículo enorme, pero yo me lo voy guardando, que yo lo de los favoritos lo utilizo para eso, o sea, y luego cuando llega el verano me abro mis favoritos de Twitter y entonces me pongo a leer un montón de cosas que tengo ahí guardadas que no me he dado tiempo a leer, no sé cuál es el uso al final que se hace. Pero yo cuando hablo de superficialidad no me refiero tanto a la superficialidad del contenido en sí, sino al uso que nosotros hacemos de ese contenido, o sea, que al final vamos picoteando y al final es difícil que te quedes con algo consistente, o sea, salvo que tengas un criterio muy bien asentado o que tengas muy claro qué es lo que estás buscando, ¿no? Pero el uso que hacemos cada vez es más superficial, o sea, tiene que serlo, o sea, cuando vas así picando por 10 sitios distintos. Hay un tema que a Pablo le preocupa mucho, que es la compra de seguidores o el follow back masivo en Twitter, ¿no? Usuarios que siguen a muchísimos para que les sigan a ellos y tal. ¿Qué os parece esa práctica? Hay que ver qué compras. Pablo tiene pantallazos de, por lo menos de... Perdóname, es que no estaba atento, estaba comprando seguidores. ¿Qué habláis? ¿A cuánto vale el kilo de seguidor? Joder, es espectacular. No, Es no, tendencia no, a la triste, no, patética. tengo seguidores. Es patética, a mí me parece... Bueno, yo soy el que modera, yo tengo que hacer preguntas. Me parece mal, claro, pero sobre todo me parece triste porque siempre se descubre, ¿lo ves? ¿Sabes cómo lo descubres de la manera más graciosa? Si tienes algún sistema de esos que te dice qué gente te ha dejado de seguir, siempre haces un rastreo de los 4 o 5 primeros, que son requete seguidos, con miles de seguidores, y haces clic y ves cómo esa persona está comprando seguidores sin parar. Entonces él no es consciente ni de que te sigue. Lo que hace es poner una máquina a seguir a un montón de gente, al cabo de un tiempo la máquina evalúa si los seguimientos le han llegado de vuelta, y si no le han llegado de vuelta, te deja de seguir. Entonces, siempre vas viendo que le siguen 52.000 personas y él sigue a 51.922. Entonces, esa persona se va construyendo una especie de reputación ficticia o de seguimiento ficticio, y luego la gente le empieza a seguir porque dice, pues tiene muchos seguidores, y a partir de ahí empiezan a despegar las dos cifras, la de cuánta gente sigues y cuánta gente te sigue. Pero al final, a ver, yo creo que eso también es menospreciar de alguna manera a la gente en general. Quiero decir, el que empiece a seguirle, o sea, y vea que ese señor es un patán, claro, y que no hace absolutamente nada, pues le dejará de seguir a los 3 días o no lo sé. O sea, yo creo que le damos demasiada importancia también al tema de los seguidores, y esto lleva pasando en los medios, o sea, es absolutamente trasladable a los medios. O sea, los medios que no tienen audiencia, ¿qué hacen? Agregarse a audiencia, que es prácticamente lo mismo. Eso te iba a decir, últimamente estoy analizando, voy a publicar un artículo sobre el tema y lo estoy analizando, que es una pesadilla. Y he visto algún medio, no voy a decirlo todavía porque estoy en ello, pero algún medio que por sistema, cada vez que publica algo, hay 200 retweets directamente, de gente que no existe, de gente que tiene fotos ficticias, de tal, no existe, pero el contadorcito de la noticia ya aparece con 198 retweets. Entonces, puede ser un poco... Sí, yo lo tengo muy comprobado eso, o sea, sé que medios lo hacen. Y me pregunto si es estrategia del medio o simplemente es gente que está crean un parque de robots para que tener esos robots, luego vendérselos a un tercero, y en un momento dado dicen, le voy a añadir para que tuitee automáticamente el nombre de todas las noticias que salgan de tal medio de comunicación, para que se vea que produce contenido y poco a poco se les vayan enganchando los seguidores, ¿no? Yo no sé cuál es. ¿A ti te parece que son los propios medios? Algunos no lo sé, o sea, no tengo ni idea. Digo, que te da la sensación de que hay algún medio que se dedica a eso. Yo lo veo igual que tú. Pero yo veo que a un medio X ponen 200 tíos a retuitear, y qué culpa tiene el medio si el que ha creado el ejército dice, le voy a poner enganchado al País o al Economista, que no digo que justo sea el País el Economista, pero que le voy a poner enganchado al País y al Economista, y tuitean un montón de veces ahí. A lo mejor no tienen nada que ver. Igual no tienen nada que ver. No, mucha gente que crea robots se pone a seguir al mundo, al País, porque son los periódicos más seguidos, etc. Y publican más. Claro, es fácil que de ahí... De hecho, yo tengo un amigo que se puso a publicar, y un día se puso a publicar en portugués, ¿verdad, Juana? No, Juana, que Juana lo puede corroborar. Es un SEO, se puso a publicar en portugués, y yo dije, ¿qué le pasa? Y es que él cogía palabras con la etiqueta SEM, ¿no? Entonces quería publicar sobre SEO, SEM, etc. ¿Y qué pasa? Que al buscar SEM en Twitter, todos los resultados eran de portugueses que ponían, estoy SEM no sé qué, y entonces a tuitear en portugués, ¿no? Hasta que le avisamos, porque esto fue por la noche, hasta la mañana siguiente no lo paró, y parecía que se había vuelto loco que se había hecho una portuguesa, pero su Twitter estaba lleno de cosas en portugués y era muy curioso, ¿no? Entonces, bueno, cosas así pasan. Oye, un inciso que me están regañando, me está diciendo Manuel Vega, del 112 de Canarias, que mi opinión sobre ese comentario de Pablo Herrero sobre 112 Canarias en Instant Tweets Day parece precipitado y sin gracia, lo siento, no pretendía juzgar la labor del 112, que es una gran labor, sino que he hecho una broma diciendo que a lo mejor le habían dado el Twitter a Paquirrín en un
que la broma sacada de contexto, que no pongo en duda la gran labor que hacen cualquiera de los 112, que por cierto es uno de los servicios más seguidos y que además nos importa a todo el mundo. Yo sigo un montón de servicios de estos de emergencia, policía, 112, y ya habéis tenido la policía esta mañana. Y más útiles, es espectacular, o sea, más general claro. para la sociedad. Eso es lo que digo. No, pero esto que acabo de decir también es muy importante. Hay gente que dice, ¿cómo has podido decir esa tontería de no sé qué, ¿no? De los enlaces, de no sé qué, de tal? Y es que al final, sacar de contexto una frase o un tuit o algo es muy fácil, ¿no? Y hasta qué punto te autocensuras o tienes que autocensurarte cuando estás hablando en público ya, porque todo el mundo está tuiteando, ¿no? Y es un poco, no sé, haces una broma, desafortunado o no, no me ha parecido desafortunada. Yo me controlo mucho, lo que digo. Es muy complicado porque además la información en Twitter es plana, no se puede hacer humor. A mí me dice mucho la gente, los santos, ¿no? En la radio no... Qué gracioso, que eres muy... ¿Te gusta el humor? Pues sí, es que en Twitter es muy complicado. Muchísima gente que sí, ¿no? Pero es difícil, este es muy plano. ¿El móvil este? Bueno, ¿qué pasó este verano? La última vez que le pongo vaselina al móvil. Hablando de descontextualizar, este verano, en plan de coña, no sé si os ha pasado que sigues a alguien que es runner, porque como han salido los runners... Runner es lo de correr, que sí, antes decíamos jogging, ¿no? Sí. Hacer jogging y correr, eso. Ahora es runner, ¿no? Entonces, en verano hubo una fiebre de runner, y cambié mi biografía de Twitter y puse, bueno, de runner y de gente que lleva en Twitter 14 años, ¿no? Como Bárbara, de hecho. Y me puse mi biografía. Llevo en internet desde 1976 y soy runner, founder and CEO de mi blog. Y entonces estuve en Punta Cana dando unas charlas de estas que damos nosotros y entonces la presentadora me presentó como es alguien que lleva en internet desde 1976 y es runner, y menos mal que iba con zapatillas. Digo, yo lo único de runner que llevo son las Nike, o sea, ¿sabes? Hasta qué punto, ahora me he puesto parodia en grande e incluso me da igual para que no me vuelva a pasar, pero hasta qué punto se puede, no sé, descontextualizar algo que has dicho un día. Y no sé, hoy criticaba mucho a Pedrerol, no sé si habéis visto esa polémica, no tiene nada que ver desde fútbol, pero decía, a Diego López se le critica todo, no sé qué, y le han sacado un tuit hace un mes diciendo todo lo contrario, ¿no? De, Casillas es mejor que Diego López, o algo así, ¿no? Al final, joder, estás un poco esclavo de lo que has dicho en Twitter, ¿no? De lo que alguien traslada que tú has dicho muchas veces. Sí, o sea, Twitter es el mejor desenmascarador de incoherencias. O sea, sí, o sea, es tremendo, pero claro, todos tenemos derecho también a cambiar a equivocarnos y a cambiar. O sea, si nos equivocamos, habrá que rectificar, pero también a cambiar de opinión. O sea, y yo eso lo reivindico y lo reivindicaré siempre. O sea, yo no llevo pensando lo mismo desde que tenía 15 años, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Las cosas básicas, más o menos, ¿no? Pero yo sí que es cierto que a veces veo que me sigue gente y que hacen un favorito de un tuit mío y digo, me echo a temblar, o sea, me echo a temblar, o sea, digo, esto mañana está en un confidencial o está en un sitio de estos a mala baba, ¿sabes? O sea, y de política ni habláis entonces, ¿no? Sí, bueno, yo sí, yo mi Twitter es personal, o sea, y bueno, digo que trabajo en 20 minutos, pero que es mío, ¿no? Aún así me lo pienso mucho, o sea, porque soy consciente de que cualquier cosa que yo diga se va a interpretar como de mi medio, ¿no? Claro, me gusta mucho una frase de Pascual Drake, que no está aquí, un gran comunicador y que es un tipo ese sí que hace buen humor en Twitter, @PascualDrake. Dice Pascual que siempre tienes que estar dispuesto a que algo que digas en Twitter aparezca mañana en el periódico a 4 columnas. Acojona, pero es verdad. Os doy el ejemplo clarísimo. Nadie pensamos en aparecer en los periódicos si no tenemos un papel institucional, etc. Un señor un día dijo, joder, voy mangado aquí con mi supertren, no sé qué, y publicó la foto del contador de su tren a 200 y pico por hora. Aquel señor lo publicó en su Facebook personal. Era el conductor del Albia. No hacía nada ilegal, nada que no fuera ético. Su tren iba a 200 y pico porque era su trabajo. Entonces el tío dijo, verás la Guardia Civil, no sé qué. Aquel post en Facebook se lo echaron en cara a 4 columnas, 8 o 10 meses después, a propósito del accidente, que era una canallada, una vergüenza periodística, y lo hicieron muchísimos medios. ¿Os acordáis? Muchísimos medios titularon con el tío chuleando de ir a 210 por hora cuando era su trabajo ir a 210 por hora. O sea, era su día a día y no hacía nada malo por ir a 210. Al final tienes que estar dispuesto a que cualquier cosa que digas en Twitter pueda llegar a ser noticia mañana, porque todos tenemos un perfil público en un momento dado. Sobre los temas sensibles, él dice, de política, ¿no? A ver, yo creo que es verdad que, pero es trasladable a la vida cotidiana, al mundo físico. Es decir, no solemos hablar con gente que no tengamos una relación estrecha de política, porque no sabemos qué nos vamos a encontrar de frente, no solemos hablar de religión, tampoco somos... Incluso si cabe, no solemos hablar de fútbol
Pues sobre todo porque no sabes si va a ser de tu equipo o no lo va a ser, y oye... Tú vas poco a Barcelona, ¿no? Porque lo primero que te preguntan al llegar a Barcelona es ¿qué tal ayer el Madrid perdió, Entonces, claro, en ese tipo... pero claro, es trasladable totalmente al mundo físico, a lo que no vamos hablando por ahí de política, ni nos vamos significando, entonces, cuando lo haces en Twitter es exactamente igual, es decir, yo también me suelo cortar mucho a la hora de hablar de esos temas, de temas políticos, de temas de fútbol, aunque tuve una época que no me importaba y cantaba los goles como soles, pero ahora pues trato de no, porque no sé, parece que causa cierto... No sé por qué esos temas al final... No, yo no, ¿sabes? No tengo problema en hablar de política ni en hablar casi de ningún tema, ¿no? Sí que me corta más el dar una opinión abierta y el mostrarme tal y como soy, ¿no? Porque no lo suelo hacer, ¿no? Lo que sí que hago en Twitter es comentar, o sea, hacer algún comentario o irónico o no irónico de alguna información, ¿no? Lo puedes interpretar como una opinión o como lo que te dé la gana, ¿no? Pero alguna vez, eso que decías de que corres el riesgo de aparecer en un periódico a 4 columnas, recuerdo una vez que estuve al borde del colapso, casi me da un telele, porque era un sábado además, y puse un tuit de una información que había sido publicada en mi medio sobre un banco que era anunciante en mi medio. Entonces la información era que había subido las comisiones, o que cobraba no sé qué, una barbaridad de comisión por abrir una cuenta o por el mantenimiento de una cuenta o algo así, ¿no? Entonces puse el titular, el link y escribí vaya tela, y fue el tweet entonces más retuiteado de la historia de mi Twitter, y yo me quería morir. O sea, entonces fue cuando estaba lo de Teddy Bautista, la SGA y todo eso, y no hacía más que poner tweets de Teddy Bautista, y yo decía, no, por favor, retuitead este, pero ese no. No pasó nada, o sea, yo lo hablé con este banco con toda tranquilidad y dije, mira, me ha pasado esto, no iba con ninguna intención de que esto se montara aquí un cisco, ¿sabes? O sea, en nada. Digo, pero no lo voy a borrar porque me parece un poco impresentable este asunto, ¿no? Pero anécdotas de esas que te pueden sorprender y dices, bueno, nunca sabes la repercusión que va a tener. Oye, estamos aquí con la nariz roja, los zapatones, haciendo reír, pero a lo mejor la gente no está oyendo hablar de lo que quieren. José, sin ir más lejos, se va porque le hemos matado de aburrimiento, pues ha decidido que se va, que lo nuestro no le interesa. ¿Queréis preguntar algo por Twitter o en directo? Adelante. ¿El micrófono? Rápidamente va el azafate para llevar tu micrófono. Más que nada porque lo están grabando en vídeo y quieren tener las preguntas. Bueno, vamos a ver. Respecto a lo de Canarias, estoy con Virginia porque todos cometemos errores, ¿no? Y efectivamente la gente que trabajamos en comunicación, en los servicios de emergencia, los centros 112, también somos periodistas igual que vosotros, ¿no? En el 112 de Canarias, de hecho, hay grandes profesionales de la misma talla que todos los que estáis encima de esa mesa, que sois grandes profesionales, y yo me descubro por todos y cada uno de vosotros, a los que sigo con fervor en las redes sociales, como sabéis. Lo que a mí me están diciendo mis fuentes es que esto probablemente no sea un error, sino una falsa alarma, de las que tenemos muchas todos los días, a veces con avisos de bomba, que de los que nos enteráis y tenemos a diario. Algunos nos preguntan por ellos en redes sociales y contestamos, pues sí, estamos desalojando tal estación, pues porque hay un aviso de bomba y tal. En este caso, lo que dicen mis fuentes en Canarias, a las que yo les doy crédito, por supuesto, es que parece ser que ellos han recibido un aviso de control aéreo diciendo que se había producido el accidente. Incluso hay por aquí gente del propio 112 de Canarias tuiteando, no del centro de emergencias, sino compañeros que trabajan dentro, que parece ser que hasta los pilotos de rescate reconocen un error de visualización. El 112 de Canarias, me cuentan, el CECOES, ellos no dan alertas, la transmiten, es decir, ellos reciben información y en función de los procedimientos operativos activan una alerta. En este caso lo han activado y en cuanto se ha confirmado que era una falsa alarma, se ha corregido. Evidentemente la rapidez que tienen las redes sociales y que lógicamente es una fuente oficial, y yo entiendo perfectamente que los medios de comunicación se hagan eco, lo retuiteen, etc. Efectivamente ha tenido la trascendencia que ha tenido y eso es lo que parece hasta ahora que ha ocurrido. Yo al principio pensaba, efectivamente es un error, mis compañeros lo han cagado, eso sí han pedido, han rectificado rápidamente, etc. Ahora yo ya no tengo tan claro que se trate de ningún tipo de error. Y por lo tanto, pues eso, lo que te decía Pablo, no creo que trabaje Paquirri en estos centros, ya lo ha reconocido, sino que son profesionales y se equivocan, yo me equivoco muchos días y a lo mejor ellos se han equivocado hoy, o no. Pues Luis, muchísimas gracias por enriquecernos con esa explicación tan detallada y perdón otra vez, si queréis, en fin, que no he puesto jamás en duda ni lo pondré el trabajo de esta gente, era un comentario en fin, sobre el posible error, pero en cualquier caso,
Déjalo ahí. Por quinta vez, ahí se queda, ahí sigue vivo. En fin, que lo siento y que mis disculpas y te las traslades a Manuel. ¿Qué más queréis decir? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Qué tal? Adelante, Juana. ¿Cómo estáis? No, yo quería hacer una matización sobre lo que habéis comentado antes de los medios que compran robots de Twitter o que fabrican robots de Twitter o demás. Nosotros tuvimos un caso en 20 minutos, que no sé si llegó a Virginia ni siquiera porque lo pagamos antes, con Chema, el responsable de redes sociales, en la que José Antonio del Moral, que ya sabéis que es un tipo que no le gusta crear polémica y que normalmente pues, es muy comedido, nos acusó al país y a nosotros en un tuit por Twitter de que teníamos robots que generaban tráfico. Entonces, pues lo verificamos, estuve hablando con Pilar Millán, que era la responsable de redes sociales del país, resulta que tenía razón, que había un montón de robots que retuiteaban noticias del país y de 20 minutos, y resulta que lo estuvimos investigando en ese caso concreto y realmente, bueno, tanto por la parte de Pilar, que me confirmó que por la parte del país tampoco era así, como por nuestra parte, no los habíamos creado nosotros. Era gente que había agregado cuentas, que había generado las cuentas de cero y había metido los feeds del país, de 20 minutos o seguramente de otros medios. Entonces, bueno, en este caso, en el caso que habéis comentado antes, pues fue así. Fue algo que habían hecho la gente de motu propio. Casi se me ha parado. Quedan 2 minutos, Antonio. No sé si... No quedan 2 minutos. No nos perdona. Juanra, última pregunta de la jornada oral. ¿Alguien más quiere? Bueno, sí, es solo una apreciación sobre lo que decís de la fragmentación, ¿no? De la atención, ¿no? Que es verdad que hoy en día estamos en 36 cosas a la vez, incluso los hombres, ¿no? Pero el tema, lo que yo creo, tal como yo lo veo, es lo que hay. Quiero decir, que no es a ver cómo hacemos para... No, ya está. Quiero decir, lo otro ya pasó, lo de estar, las cosas eran de una manera, ahora son así, dentro de 15 años serán de otra, no sabemos cómo. Imagino que nuestros hijos dentro de 10 años están en una mesa como esta diciendo las cosas ahora son así, y con los fragmentaditos que estábamos antes y ahora estamos... No sé cómo será, ¿no? Pero quiero decir que hay cosas que no, que llegan y al menos no me da la impresión de que vaya a ir. O sea, será más, de 1000 maneras, no tengo ni idea de cómo, ¿no? Pero me extrañaría que volviéramos a la atención una hora en una cosa como norma, ¿no? Me parece que ya la norma es esta, ¿no? Pero fíjate, es curioso porque mientras efectivamente este fenómeno de la fragmentación está ahí, hay medios nuevos como Jotdown, por ejemplo, que tardas un fin de semana entero en leerte una entrevista, que bueno, van teniendo su público, van ampliando ese público y parece que funcionan de alguna manera. Sí, ¿no? que convive, o sea, si una cosa no quita la otra, pero que no creo que vaya menos, ¿no? No, a ver, posiblemente, o sea, a ver, a menos casi seguro que no va a ir, ¿no? Y la clave está en la convivencia de todas esas cosas, ¿no? Pero a mí me sigue llamando la atención eso, como informaciones en 20 minutos que son más largas que un día sin pan, de repente se colocan entre lo más visto, ¿no? Porque yo no me veo, yo leo muchísimo en el móvil, muchísimo más que en la pantalla del ordenador, y claro, leerte una cosa de esas, o sea, en el móvil, agota, o sea, te deja sin ojos, ¿no? O sea, ya es una cuestión casi de salud pública, o sea... Sí, yo creo que a menos no va a ir. Es como Ismael, que tendrá que ir a más, porque a menos tampoco... Yo creo que sobramos aquí, Bárbara, ¿eh? O sea... Y como con él tengo mucha confianza, a él le puedo tirar a matar. ¿Alguna conclusión? ¿Queréis hacer una conclusión? Nos va a echar Antonio Patata. No queremos hacer una conclusión. ¿A que no queréis concluir? Iba a decir eso de que se que... quede todo en el aire mejor. Iba justo a decir eso, de que... lo siento por Virginia y por Bárbara, que parece una pelea de novios y las habéis dejado a ellas así, ¿no? Luego la disputáis fuera. Yo quería hacer una pregunta a Bárbara. Como directora de comunicación de Digital, ¿cómo veis desde esa posición, iba a decir institucional, no es la mejor palabra, el uso de Twitter como comunicación para empresas en general? O sea, ¿cuál es la visión oficial y oficiosa? Nosotros lo utilizamos mucho para prácticamente comunicar todo. Vale. Digital, para quien no lo sepa, efectivamente, es la Asociación Española de la Economía Digital y engloba a más de 500 empresas. Es multisectorial, tenemos desde el Corte Inglés a Amazon, a Google, es decir, que hay empresas de todo tipo, de todos sectores. Y bueno, nosotros Twitter lo utilizamos para comunicarnos con los asociados, es decir, es una herramienta de comunicación interna, aunque sea externa,
Y bueno, consideramos que es una vía interesante para comunicar todo lo que hacemos, todas nuestras actividades, todo el contenido que volcamos en la web va también a Twitter, incluso la newsletter la compartimos también. Es decir, creemos que es una herramienta fundamental para comunicarnos tanto con los socios como con los usuarios y la comunidad en general de Twitter. Y bueno, pues a nivel de empresas yo creo que es fundamental, ¿no? Supongo que lo habréis tocado esta mañana o ahora por la tarde. Es una herramienta, vamos, esencial para comunicar con los clientes, para comunicar las actividades de la empresa, para cualquier tipo de comunicación que sea. Lo que no me ha quedado claro es lo de comunicación interna. Sí, a ver, interna, aunque es externa, sí. Me refería a que si fuera un jammer, sí, pero... Sí, que es una relación o sea, utilizamos Twitter como un vínculo, un canal que nos une a los asociados, ¿no? Compartimos sus noticias, es decir, que no sería interna porque evidentemente es pública, Twitter es público y por tanto no, pero sí en ese sentido de cercanía, de relación con el asociado, porque forma parte de nuestra comunidad, ¿no? Es asociado, esa empresa que forma parte de Adigital, por tanto consideramos que es una herramienta fundamental para ese tipo de comunicaciones. Gracias.